Lo que encontré fue realmente distinto de lo que pensaba. Chicas probándose la ropa que usarían esa noche, compartiendo el maquillaje y los perfumes como adolescentes preparándose para una fiesta. La charla a gritos y sus risotadas metían tal algarabía que retumbaba en los oídos. La Magali las callaba exigiendo paz mientras me tomo mi cafecito. Con esa voz suya, grave, clara, que no consentía discusión alguna. Sin que nadie las hubiese contado nunca, se sabía que fueron muchas las mujeres que pasaron por allí, por haber sido golpeadas, o hijas violadas, o enamoradas incomprendidas, o embarazadas accidentales, o porque solo querían hacerlo. Aunque muchas no lo lograran, todas, sin excepción, usaban el tierrero como un mientras tanto conseguían la oportunidad para cambiar de vida, porque la que tenían hasta entonces no era la que querían. Se convertían en bailarinas, camareras o mozas de algún galarifo de las petroleras, a quien no le daban los ingresos o los huevos para ponerles cuarto. Pero mejor así, les decía la Magali, mientras vivan solas y a su costa, tendrán el sartén por el mango, porque déjame decirte que el que paga monta, y eso de que te monten en la cama está bien, pero no en la vida. Incluso las que se habían ido regresaban de vez en vez a Belisario y no dejaban de pasarse por el tierrero, aumentando el corrillo de mujeres en la tarde. Las visitas, así como las chicas del día a día, por turnos o todas juntas, se sentaban con la Magali para contarle sus penurias y para oír de ella un consejo o una respuesta a sus pesares. Porque las cosas no son ni justas ni injustas, ni siquiera son como debe ser, simplemente son como son, les decía Magali. Y dicho así, claro y simple, sonaba a consuelo, como si de repente lo entendieran y lo que les estuviese pasando no fuera tan grave, o por lo menos no con dedicatoria. Cuando ella hablaba, lo hacía con un realismo irreverente, como un bofetón en plena cara, de esos que te reinician. Y yo, tan lejana al tierrero, pasé en un segundo de maestra de escuela a ser una más de las chicas a la hora del cafecito. En la noche, el tierrero era aún más frecuentado. Allí se encontraban todos los hombres de Belisario, todos con todos, sin distinción, políticos, burócratas, sindicalistas, empresarios, mezclados con empleados, obreros y mantenidos. Allí no había castas ni clases, según la Magali, y si había dudas, ella las aclaraba con su particular elocuencia. Me cago en la autoridad, en mi casa mando yo, y al que no le guste que vaya a comer mierda en la suya. Para explicar luego, de lo único de lo que se trata esto es de que la gente se divierta, que cambie por unas pocas horas su vida, que gocen la fiesta y si les da la gana que jueguen a que los aman. A eso de las 7 de la noche, después del último pájaro diurno, cuando las escasas plantas eléctricas del pueblo se encendían, sin lograr iluminar más de lo imprescindible para evitar que creciera la nube de insectos que casi no dejaba respirar, los señores empezaban a llegar al tierrero. A esas horas solo quedaban las chicas que trabajaban allí, en su sitio, preparadas para jugar cada una su papel. Las había para todos los gustos, las que servían tragos y eran solo compañía para los hombres, porque ellas todavía esperaban a su príncipe azul. También había las que bailaban y que lo único que no se quitaban era un muy delgado elástico de un color estridente en la cintura que servía para que los clientes pusieran billetes cuando el contoneo lograba enloquecerlos. Pero que se enojaban mucho si las tocaban porque ellas eran las que escogían. Y había las que se prestaban a todo por el precio adecuado,
porque ellas ya se habían cansado de esperar al que nunca llegó. Cada una manejaba su propio negocio. Lo que cobraban era suyo, y el precio lo ponía una combinación exacta entre la demanda y la vestimenta del cliente. De manos de la Magali recibían un porcentaje de la bebida consumida y las propinas que dejaban en la barra o en las mesas, los vueltos no devueltos y el famoso quédeselo de casi todos los que pagaban con billetes gordos. Para todas por igual, siempre. A veces las peleas eran muy graves, por lo que a algunas les parecía una injusta repartición. Las más airadas argumentaban que eran ellas las que atraían a los clientes y las otras no paraban de decir que eran ellas las que los divertían o las que les servían. Pero como con todo allí, un buen grito de la Magali con su consabido "a la que no le gusta sabe ya qué hacer", ponía orden. La Magali, a pesar de que cada cual era su propia jefe, tenía reglas claras pero infranqueables, aunque nadie las entendía, como aquella de que antes de que llegara el primer cliente no se podía poner música, aunque las chicas se aburrieran en la tarde. Esto no es una chichería, decía, tratando de explicarles la diferencia. Pero eso sí, en la noche la transformación era increíble. Cuando se atravesaba el tramo de selva que separaba el pueblo de El Tierrero, parecía que se llegaba a otro planeta. Luz, ruido, tumultos de gente conversando, bailando, riendo y sobre todo bebiendo. Se sentía como si se estuviese en la mitad de una gran ciudad. El olor a café recién pasado y tierra húmeda de la tarde se convertía en una extraña fusión del diésel que quemaba la planta eléctrica, el perfume a flores dulce que habían puesto de moda las colombianas y el sudor de alcohol que predominaba a medida que la noche avanzaba. Las señoras en Belisario tenían tan bien ubicado ese aroma que no preguntaban dónde habían estado sus hombres. El grito de "hueles a El Tierrero" del domingo en la mañana, antes de misa, era unísono, mientras abrían las ventanas con la inútil esperanza de ahuyentar ese maldito hedor que a esas alturas ya estaba impregnado en las sábanas, en las paredes y en ellas mismas después de una noche de sudor al lado de ellos. El sitio donde estaba El Tierrero no era nada más que la cima de una de las pequeñas lomas que rodeaba el pueblo, a la que parecía que le habían aplanado la punta. Allí la Magali, muchos años antes, había empezado a cortar monte y a echar crudo para amansar la selva que brotaba por cualquier poro de la tierra si se le daba un solo día de respiro. Había terminado llamándose El Tierrero por toda la tierra que tuvieron que echar encima para tapar la pasta grasosa que se formaba con el lodo y el petróleo desparramado. Cuando la Magali mandó a hacer los muebles, no le quedó más remedio que adaptarlos a los desniveles de la tierra, pues era imposible poner el terreno a ras. Por eso, en El Tierrero, cada silla y cada mesa ocupan un solo sitio, sin lugar a cambio, como hace la vida con uno si no se le da pelea. La Magali llegó a Belisario antes que yo, fue de las primeras. Creo que estuvo aquí antes que el propio pueblo. La trajo su novio ibarreño. La había conocido en el Chota, cuando ni siquiera se producían futbolistas y a duras penas se vivía de vender ovos a los que pasaban por la carretera. Fue en carnaval. Algún candidato a algo había organizado una fiesta con banda mocha y todo, en los terrenos que bordeaban el río. Ella, por encargo de su madre, había llevado vino de ovos para vender. Se instaló en una de las esquinas de la planicie, con un cajón de madera por banquito y unas chamisas por parasol. Tenía la esperanza de que la poca producción de vino se terminara pronto, para así poder disfrutar de la fiesta. Antes de las 4 de la tarde, cuando el entusiasmo por tirarse agua se había terminado, ya fuera por el cansancio o porque no quedaba un solo ser, humano o animal seco,
La gente empezó a bailar al sol de una bomba. Se hizo una gran rueda y las parejas más avesadas salían al centro para exhibir sus pasos al ritmo de un caderona. Rodaban los vasos de cerveza y de puntas. Los pies de todos se movían con dificultad por el peso del lodazal en que se había convertido la improvisada pista de baile. Fue cuando lo vio por primera vez. El puto destino me lo aventó al centro de la rueda mientras yo bailaba, repetía la Magali cada vez que nos contaba su historia. Era blanco, alto, buen mozo y, claro, con la música y el trago la cosa se calentó y el baile se convirtió en una verdadera provocación del uno por el otro. El movimiento de las caderas de pronto se hizo menos rápido, más cercano. Con cada compás se gustaban, se rozaban, se sentían. Después de eso no pudieron dejar de tocarse. Cuando él decidió venir a la selva porque el jornal aquí era el doble de lo que pagaban allá en tiempos de zafra, se la llevó con él, a escondidas, porque apenas si tenía 16. A la vuelta de 2 años, cuando el hombre se hartó del trabajo, se mandó a cambiar y en la prisa se olvidó de avisarle a la Magali que se iba. Ella solo se convenció de que él no volvería cuando el mes de arriendo del contenedor que le servía de pieza se venció y ella no tuvo para pagarlo. Así fue como empezó a costearse todo de la única forma que sabía, en la que su novio la había convertido en una verdadera experta y que no solo la mantuvo, sino que le dejó muy buenos réditos. Fue la primera puta de Belisario y luego monopolizó el negocio con las mejores utilidades del pueblo, aunque Magali siempre nos aclarara que eso era antes de que llegara el turismo y que Daniel la corrigiera diciendo que no cabía la comparación porque se trataba del mismo negocio. Cuando yo la conocí aún era muy joven, pero una matrona temida por algunos y respetada por muchos. Muy a pesar del cura de turno y de unas cuantas señoras a las que le molestaba su existencia, era dueña del tierrero y dormía con quien le daba la gana y cuando se le antojaba. Ella, y solo ella, decidía a quién cobraba y a quién no. Nadie le conoció nunca hombre fijo o preferencia por alguno. No sé si por cauta o porque tenía el corazón muerto, hasta que llegó Daniel, quien la hizo sentir feliz como nunca, hasta que desapareció. Se puede decir que el tierrero fue también fundador de Belisario, más antiguo que la iglesia y mucho más concurrido, a decir verdad.